algo que no te suelen enseñar en las universidades. Yo la verdad es que lo conocí el primer día que fui a una entrevista de prácticas. Al final una ingeniería informática es como un seguro. Cualquiera puede empezar a estudiar esto sin haber hecho una carrera o un grado, o sea, puedes empezar desde cero. Me da igual que tengas una certificación o tengas 50. ¿Podría llegar a tu puesto de trabajo solo con certificaciones? No creo. En Salesforce también hay camino para aquella gente que dice odio la programación a muerte, no quiero tocar una línea de código. Low code. Y al final es una herramienta que también te hace captar mercado y que tengas más salida y conocimiento. Esta herramienta va a durar en el tiempo, va a perdurar. Lleva 20 años en mercado, ha evolucionado bastante y a nivel CRM mundial es el número 1. Bienvenidos un día más a 720 Podcast, en la sección de empleo concretamente. En el día de hoy hemos traído una rama de la informática que no es tan conocida y yo la tuve que descubrir haciendo prácticas y dije, ¿esto existe? Pues hemos traído al que era mi antiguo jefe, David Limón, que nos va a hablar sobre esta salida que es tan desconocida y que la vas a descubrir si es de rebote, y en el día de hoy, pues si la estás descubriendo, pues será otra vez de rebote en este podcast. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Nos podrías hacer una breve presentación aquí para todo el mundo que no te conozca? Vale, bueno, yo soy David Limón, ¿vale? Yo, como bien había dicho, la rama es Salesforce o la tecnología barra herramienta, ¿vale? Yo ya llevo casi 5 años y medio trabajando en Salesforce y bueno, como es algo que no te suelen enseñar en las universidades, no sueles conocer. Yo la verdad es que lo conocí el primer día que fui a una entrevista de prácticas, me dijeron que si lo quería aprender y bueno, al final esto es unas prácticas y bueno, y la verdad es que desde ese momento bastante bien. O sea, fue un poco mis comienzos en Salesforce. Yo estudié ingeniería informática en la Complutense y no me costó mucho, la verdad. Al final la salida de las informáticas y tecnológicas en el mundo laboral es bastante rápida. Y bueno, pues estuve, no sé si estuve 6 meses o un poco más en una empresa inmobiliaria, ¿vale? De Salesforce Developer, desarrollador, ¿vale? Y luego pues me cambié a una empresa más consultora solo de Salesforce y bueno, ahí ya empecé un poco más en la dinámica, a entrar en proyectos más como parte funcional consultor, ¿vale? Que luego ya, si hace falta, entramos un poco en qué es cada cosa y cómo se divide la carrera de Salesforce, por así decirlo. Y bueno, pues estuve allí casi 2 años y decidí dar el salto a una empresa consultora donde hubiesen más tecnologías, que es donde estoy hoy en día, que es Stratasys. Y bueno, desde entonces la verdad es que no he parado de crecer profesionalmente, aprender, gestionar nuevos retos, tecnologías también en las que te enfrentas, aprender sobre otras herramientas. Claro, lo que es el trabajo de consultor, ¿no? Que es aprender y adaptarte al cliente que quiere. Hay que ver esta nueva tecnología, intentar ir a un paso más porque estás al final compitiendo, por así decirlo, con otras consultorías que también quieren ese servicio. Eso es. Entonces tienes que dar el mejor servicio posible, ¿no? Eso es, o sea, al final una consultora es, como tú has dicho, es realizar un servicio al cliente y ofrecerle el mejor trabajo y la mejor solución, en este caso tecnológica, de la plataforma, donde al final pues compites con otras empresas, otras grandes empresas y pues al final hay mucho profesional muy, muy bueno. Pues vamos a retroceder un par de años antes, ¿no? Aunque ya hemos hablado en algún episodio de la ingeniería informática, me gustaría también abordar tu caso de por qué terminas bachillerato, entiendo que hiciste bachillerato, ¿por qué elegiste ingeniería informática? Pues la verdad es que yo cuando acabé cuarto de la ESO no tenía muy claro dónde ir. O sea, sí que es verdad que yo tenía claro que iba a ir por una rama tecnológica, pero no me llamaba nada la atención. Entonces decidí, la realidad es que terminé bachiller y dije voy a hacer una carrera que sé que va a tener salidas en un futuro, como es la informática. Y además yo justo la pillé con una nota de baja de corte muy baja
que hoy en día ya es explotado y ya parece de las complicadas. Sí, sí. O sea, siempre me ha gustado mucho el mundo de la tecnología, el software, hardware, pero sí que no he sido de cacharrear a fondo, como que mucha gente que sí que le gusta coger un ordenador y abrirlo. A mí, pues bueno, me gusta, lo conozco, me puedo desenvolver, pero no es algo que me llame la atención. Claro, te gustaba más a lo mejor el tema de los videojuegos, el ordenador, jugar al counter y ya a partir de ahí ya introdujiste en el mundo del ordenador o cómo. Sí, o sea, a ver, mi padre realmente hizo la carrera de informática en su época, entonces, pues bueno, quizá también fue un... Por seguir sus pasos y ver que le ha Eso ido es, bien, es un caso de éxito y sigues los mismos pasos. eso es justo. O sea, al final sabías que ibas a tener futuro, que tampoco sabías muy bien qué ibas a hacer y decidí optar por una ingeniería informática. Ujú. Claro, yo lo que hablé también en su podcast, que hablamos con un ingeniero, es que al final una ingeniería informática es como un seguro. O sea, al final terminas la carrera y tienes trabajo seguro. O sea, yo me acuerdo que para el trabajo que estoy ahora estuve 3 días tirando currículums y ya era recibir llamadas. Y ya vas descartando a ver cuál te gusta más, cuál te gusta menos. Pero eso es la informática. Eso es como un seguro. Y abordando un poco el tema de la universidad, ¿son 4 años de universidad o eran 5 en su momento? Yo la carrera que realicé era de 4 años, pero sí que es verdad que yo realmente la hice en 6 a nivel de tiempo, porque, bueno, al final la vida universitaria todo el mundo sabe que hay que vivirla y, y al final son los años que se recuerdan también. Pero bueno, o sea, uno ya cuando se pone a estudiar, es verdad que se acaba sacando y ya está. Hombre, es que es verdad que cuando llegas con 18 años a la carrera es gente nueva y como mejor también se conoce a la gente, pues muchas veces saliendo de fiesta, no sé qué, te diviertes, además el cuerpo te da para salir de fiesta todos los fines de semana, entonces pues ya cuando llegas un par de años en la universidad dices a lo mejor es el momento ya de ponerme en serio Sí. y empezar a estudiar. Pero ¿tú dirías que esta informática es difícil, o sea, esta carrera? Bajo mi punto de vista, no es difícil, o sea, obviamente la tecnología de la informática es muy complicada y tienes que tener la cabeza estructurada pero sí que es verdad que la carrera te ofrece esa estructura mental de ya no solo de saber programar o lo que es un lenguaje de programación, sino a ser capaz de resolver cualquier tipo de problema, que al final es un poco lo que te ofrece la ingeniería, en este caso informática, de la versatilidad de adaptarse a un lenguaje de programación y ya llevárselo eso ya no a un lenguaje de desarrollo, sino a una solución problemática o en la resolución de problemas o gestión de problemas en el ámbito real. Ujú. O Bueno, sea, que la carrera te estructura la mente de una forma, a lo mejor la palabra que me surge es lógica, ¿no? Porque te sí. aprendes un poco lo que son los bucles, los condicionantes, a partir de ahí poco a poco vas aprendiendo pues si los distintos lenguajes que hay, que al final un poco que cuando aprendes uno, después es extrapolarlo al resto, ¿no? Eso es, o sea, al final yo creo que las bases de una ingeniería es que sabes con la cabeza la capacidad de resolver problemas, de estructurarlas, la problemática y pues llegar a solucionar todo dividiendo y seccionando bien dónde puede estar el problema y además teniendo las herramientas necesarias para solucionarla, ya sea con un lenguaje de programación o con otro. Que aquí los desarrolladores puros me pueden llegar a matar si no defiendo que los lenguajes de programación no son iguales. Y es una carrera muy práctica, ¿no? Tengo entendido. Sí, es verdad que tiene bastante práctica, pero al final es necesario porque tú un lenguaje de programación lo tienes que aprender programando, es verdad. Y yo en aquella época programaba en papel, que eso quieras o no te Buah. hace, te Sí, sí. hace a saber cómo se programa, porque o lo pones bien o lo pones bien, porque el examen se corrige en papel. Y bueno, pues al final los lenguajes de programación se aprenden y se estructuran bien mentalmente cuando tú antes de empezar a programar te haces un diseño o tienes en mente claramente lo que quieres programar, ¿vale? Entonces es una de las cosas que... Claro, y al final la práctica es lo más cerca del trabajo que hay, ¿no? Porque en un trabajo no tienes un examen, no tienes una hora de decir, no, en una hora esto y si no, estás jodido. Sí, a ver, es que realmente en el mundo laboral no es desarrollar, o sea, yo creo que aprendes a programar bien en el mundo laboral realmente, o sea, tú en la carrera tienes las soluciones y tienes
herramientas para, pues ahora tengo que usar un bucle for, ahora tengo que usar esta lógica para que sea más óptimo, optimizar algoritmos. Tienes todas esas herramientas que tú vas aprendiendo durante la carrera, pero luego a la hora de la realidad no solo tienes que hacer un código, en este caso, ya llevándolo al ámbito de Salesforce, más óptimo o mejor, sino tú tienes que adaptarlo a un modelo de negocio, que sea útil en un modelo de negocio. ¿Vale? Luego, obviamente, si es desarrollo puro back-end, front-end, pues es mucho más saber las herramientas y óptimos. Claro, te da las herramientas para luego adaptarte a lo que te vas a encontrar en el trabajo, porque sí que es verdad que sí, el Salesforce es algo que yo cuando llegué dije, joder, ¿qué es esto de funcional? ¿Qué es esto de desarrollo? Tiene como varias partes. Al final tú nunca, en informática, nunca has tratado con compras, entonces dices, claro, va más para el aspecto de gestionar las compras, de los... No, ahora mismo no me sale. Puro negocio, sí. O Justo. sea, al final, Salesforce es un CRM. Bueno, ya si quieres entramos en la tecnología de CRM, que es Salesforce. Es una herramienta de gestión de clientes o manejo de las relaciones con el cliente. Es decir, yo soy una persona o una empresa y todo lo que ocurre alrededor de mis relaciones con una empresa. Por ejemplo, el caso de una compañía telefónica. Todo el mundo tiene un dispositivo móvil, por lo cual todo el mundo es cliente de una gran compañía, Orange, Vodafone, me da igual. Todo lo que te ocurre, facturas, cómo te han captado incluso desde el inicio de marketing, cómo tienes una atención al cliente, que se ya denominaría el soporte, todo ese 360 que ocurre alrededor de ti, eso es lo que sería la gestión de Salesforce CRM. Entonces, lo que tú has dicho, o sea, no es un desarrollo puro, sino que tienes que conocer realmente el modelo de negocio de una empresa inmobiliaria, una empresa tecnológica, una empresa de programación incluso, de sector servicios. Al final es un poco aprender negocio en base a la solución que tú tienes. Claro, o sea, entiendo porque además Salesforce es como una aplicación que es estándar y lo que hace también la consultoría es adaptarlo al modelo de negocio. Es por eso que me comentabas esto, ¿no? Eso es, justo. O sea, Salesforce es una solución en la nube, es una solución cloud. Entonces, lo que te permite es, en base a unos licenciamientos o nubes, como ellos denominan, tienen unas soluciones core, por ejemplo, la parte de ventas, la parte de soporte, de service, luego tienen la parte de marketing, tienen luego ahora también hay mucha parte de industria, pues Health Cloud, que es la parte del sector salud, la parte del sector retail. Entonces, tú tienes unas herramientas dedicadas muy a un sector, ¿vale? Y tú con el conocimiento de negocio lo vas adaptando y lo vas construyendo. Claro, y bueno, vamos otra vez a rebobinar el A tema de la carrera, que la carrera. estábamos ahí. Y claro, la carrera dices que es más o menos... No es fácil, pero tampoco es difícil. Hay que organizarse, hay que hacer las prácticas a tiempo, hay que llevar bien los tiempos de qué asignatura es más difícil, qué asignatura es más fácil. Terminas y en las prácticas empiezas a hacer ya contacto con Salesforce. ¿Directamente empiezas a trabajar ya con las prácticas? Sí, la verdad es que tienes bastante salida, ya te digo, o sea, tienes opciones. Yo hice entrevistas de varias cosas, tanto de desarrollador puro de Java, desarrollador puro de C, de Python, Salesforce. Entonces, yo al final me decanté un poco por lo que a mí me llamó más la atención, que era lo desconocido, realmente. Pero tienes gran variedad y sobre todo que son remuneradas, que es algo importante, que en otros sectores, en otras carreras sales y pues yo no soy partidario de eso, pero ocurre, entonces es una gran capacidad que tienes. Claro, no pensaste en hacer un máster ni nada de esto. En ese momento, cuando yo terminé la carrera, pues sí que habría posibilidad yo tenía en mente de poder hacer un máster, pero al final la especialización en Salesforce que yo estoy realizando con certificaciones, aprendizaje solo de esto, es un máster en sí. O sea, al final no hay un máster que sea solo de Salesforce, que sí que ya cada vez se da más en máster o se explica un poco más el concepto de CRM, pero al final es una especialización, no deja de serlo. ¿Y cómo funciona esta certificación, esta carrera de conocimiento en Salesforce? Buah. Buena pregunta. Vale, o sea, al final en Salesforce no solo existe el perfil funcional que se dedica a cómo funciona la herramienta, entender el negocio,
funciona y lo traslado a funcionalidad desde Salesforce. También tenemos la carrera de desarrollador totalmente, que tienes desde lenguaje frontend hasta backend, que es propio de Salesforce. Y luego también pues tienes marketing y luego ya tienes la parte más de arquitectura. Claro, Entonces, entiendo que hay varias ramas, ¿no?, de desarrollo. eso es. Entonces, lo que hace el sistema de certificaciones de Salesforce es darte un abanico bastante grande donde tú te vas por la carrera que quieres. Realmente tienes bastantes certificaciones y está bastante construido el modelo de certificaciones. Siempre partiendo de las dos bases, de la rama de desarrollador, la del desarrollador nivel uno, que sería la más el core, y luego también la parte de funcional o toda la parte de consultoría sería la de administrador, que es la de administrador de plataforma. ¿Y cualquiera puede empezar a estudiar esto sin haber hecho una carrera o un grado? O sea, puedes empezar de cero. Ujú. Sí, o sea, de hecho, o sea, la plataforma de aprendizaje de Salesforce, que se llama Trailhead, es de lo mejorcito que hay realmente en el mundo a nivel empresarial o sector de De formación. aprendizaje, sí, porque tiene todo, o sea, es una página donde tú tienes todo lo que quieras, tienes entornos para probar, para configurar, tienes exámenes, tienes proyectos, entonces es una plataforma de e-learning bastante buena en todos los idiomas, la verdad, o sea, que ya te digo, o sea, incluso hay gente que nos ha venido, ya no sea joven, sino hemos tenido gente bastante más mayor que nosotros en la empresa donde se ha cambiado directamente de sector o de industria y aprendió Salesforce, empezó en Salesforce en base a aprendizaje individual y al final es una herramienta que también te hace captar mercado y que tengas más salida y conocimiento. O sea, la verdad es que está bastante bien. Claro, entiendo que tú estudias los conocimientos que hay ahí puestos, que va por temas, hay prácticas, exámenes, y para certificarte, que entiendo que es lo que vale luego a la hora de aplicar a un puesto, ¿cómo funciona esto? Vale, sí, como tú bien dices, en la propia plataforma tienes, por certificación, tienes una ruta, que es como ellos lo denominan, donde tienes diferentes módulos con contenidos que sí o sí te van a caer en el examen, ¿vale? Y luego, bueno, también tienes diferentes módulos y rutas diferentes, pero la certificación se puede ser incluso presencial, online, bueno, o en sitios donde hay eventos de empresas que realizan grandes bancos de certificaciones, pero cualquier persona realmente se puede certificar en una certificación de Salesforce. Luego también hay lo que se denominan acreditaciones, que sí que necesitas pertenecer a una empresa socia de Salesforce, es decir, a un partner tecnológico, por así decirlo. Pero bueno, la verdad es que para empezar, de hecho han sacado certificaciones nuevas, sobre todo para gente que no está trabajando en Salesforce, acceder al conocimiento muy conceptos de Salesforce y pues al final es una herramienta también de acceso a un mercado. Claro. ¿Y la acreditación que tiene de diferente del resto de certificaciones? O sea, al final es básicamente que si no perteneces a una empresa, por ejemplo, Stratasys es partner de Salesforce o pues cualquier consultora de las grandes también es partner de Salesforce, no puedes acceder a las acreditaciones. Pero esa acreditación, ¿qué tiene diferente con el Es resto? a nivel de contenido y etcétera, acaba siendo lo mismo, pero es simplemente no sé por qué o si hay alguna diferencia más. Para mí es eso lo único limitante, pero vamos, que no, no va a determinar nada más que, o sea, no vale más una acreditación que una certificación. De hecho, la mayoría de las certificaciones, o sea, acreditaciones están yendo a certificaciones. ¿Y cuánto puede costar apuntarse a una certificación de estas? Pues de hecho ahora mismo hay incluso algunas gratuitas, que son las de la inteligencia artificial, que obviamente como todas las empresas están apostando bastante. Entonces, por ejemplo, hay dos básicas de inteligencia artificial que son gratuitas hasta 2025. Luego las más básicas con conocimientos generales serían $70, creo que son. Y luego en general pues rondan en torno a los $200 y luego las de arquitectura que a lo mejor son un poco más caras serían unos 400. Claro, pero la arquitectura estamos hablando que son unos conocimientos que ya te vas a presentar seguro que ya has estado trabajando de ello unos cuantos años por lo Eso menos. es, sí, o sea, al final ya las certificaciones más de arquitectura o de consultor, consultan en algún punto, es algo más ya específico donde necesitas años de experiencia trabajando, porque
el modelo de examen sí que te puedes aprender un examen. O sea, a tener una certificación es real que no significa que tengas ese conocimiento, porque una cosa es aprobar el examen y otra cosa es la realidad. Aquí yo quiero hacer hincapié sobre todo, porque mucha gente tengo tantas certificaciones, yo también puedo decir que tengo muchas certificaciones, pero al final, a la hora de la verdad, tú necesitas conocer el modelo de negocio del cliente y tener la capacidad de resolver el problema. Me da igual que tengas una certificación Ya. o tengas 50. Y puedes acceder a un puesto de trabajo con por ejemplo, certificación básica. ¿Podrías acceder o se te exige algo más de conocimiento? Pues hay de todo tipo. Es verdad que el tener las certificaciones más básicas, ya sea como la de Associate, que es la que te digo que es como que han sacado últimamente ese acceso más cercano a la gente que no está trabajando en una empresa, que no tiene la posibilidad de trabajar en una empresa donde pueda aprender, que sería ya la segunda certificación que sería administrador, que es un poco donde te enseñan todo el core de Salesforce, desde configuración de objetos, configuración de campos, de visibilidades, permisos, un poco toda la parte core de Salesforce, que es un poco ya la que te determina esta persona tiene un conocimiento o no. Ujú. O ¿Vale? sea, por ejemplo, una persona que no va a estudiar una carrera, ¿podría llegar a tu puesto de trabajo solo con certificaciones? Eh, no creo. Porque al final es lo que te digo, o sea, tener 20 certificaciones o incluso tener más certificaciones no demuestra la capacidad ya de solucionar una herramienta, un problema, porque al final tú tienes que gestionar al cliente, tienes que entender las necesidades del cliente, tienes que saber implementarlas, hay una gestión de equipo también, un trabajo en equipo no es una persona solo trabajando, eh, una gestión más de entornos, de lo que sería un proceso de subidas o despliegues entre entornos, por ejemplo. Entonces, son cosas que el tener una certificación no te va a dar. Claro, pero digamos que tienes una certificación y ha entrado una persona, por ejemplo, tu mismo recorrido, pero sin carrera, que has Ujú. entrado a la empresa con la certificación básica y a partir de ahí has ido creciendo. ¿Crees que habrías tenido ese crecimiento o sin carrera dices, no sé yo si me hubiese llegado tan lejos"? Pues ahí mi opinión es que creo que te va a costar llegar más porque el salir de lo que hemos dicho, la capacidad de pensar que te da o te otorga una carrera, ya sea cual o un módulo, también es muy diferente al pensamiento que tú tienes o la capacidad de resolución de problemas que tú tienes dentro pues de la ESO o de bachiller, porque no te has enfrentado a problemas más, por así decirlo, reales y al final la consultoría no es como otros sectores. Por ejemplo, trabajas en un sector servicios de cara al cliente o de cara al público, en una hostelería, no es lo mismo una gestión de cliente o la capacidad de gestionar a un cliente o atender a un cliente que en la consultora. O sea, no dependerá más a lo mejor del desempleo que lleve esa persona en el trabajo. Si imagínate que esa persona es brillante y que está demostrando sus capacidades, aún así, por no tener carrera, ¿tú crees que se va a estancar un poco Le más? puede costar, o sea, puede llegar, porque al final tú en el día a día, en la experiencia laboral que vas adquiriendo, puedes aprender, pero obviamente ese aprendizaje puede ser muy diferente exponencialmente entre una persona que entra con una carrera, tiene conocimientos, tiene herramientas para solucionar, tiene más versatilidad que una persona que no las conoce realmente, porque al Ya. final tú en una carrera aprendes Ujú. cosas o cómo solucionar o tienes conceptos ya dentro, interiorizados. Bueno, a mí es, por ejemplo, la carrera, lo que hablé en el primer podcast es como que es una prueba de esfuerzo y que sabes trabajar. O sea, es para mí lo máximo, porque al final yo conocimientos, como que obviamente me he llevado, pero no es algo que diga, joder, pues no me acuerdo de nada de la asignatura aquella de tercero que tuve, que era tan difícil que literalmente estudié, vomité y ahí se acabó. Entonces creo que es más como que me forjó a mí como persona y las aptitudes y habilidades, que a lo mejor también es un poco lo que estás diciendo Sí, todo el o rato. sea, ya no son las capacidades que puedas tener, sino también las habilidades personales que tiene una persona. Al final eso también te hace diferenciar el crecimiento entre personas dentro de un ámbito laboral. Ujú. Justo lo que hablabas de enfrentarte a problemas más serios. Al final también un examen es una putada, pero te estás enfrentando a un problema que es muy serio. Que, por ejemplo, bueno, no sé si estuviste en una privada, pero si en una privada suspendes, es un problemón porque dices, joder, tengo que pagar ahora una barbaridad de dinero. Al final Entonces es criticidad, es en las igual. públicas es igual, pero
Es que ya entramos en un ámbito donde yo creo que al final el sistema de aprendizaje no es por aprender y interiorizarlo y tenerlo claro, sino por aprobar. Entonces el aprobar lo que hace es lo que tú dices, que estudias, vomitas, apruebas y ahí se ha quedado. Es verdad que depende del interés que le ponga a la persona, pero eso ya depende de la persona. Ya. Te llevas ese conocimiento a un futuro o ahí se ha quedado. Ya, hay mucha gente que eso, que la carrera la vive de otra forma distinta. La semana pasada es una fan de estudiar y me daba envidia porque dices, joder, ya, yo disfruté de cada día de la carrera porque me gustaba aprender, me gustaba practicar y digo, joder, es que ese no era mi caso, por ejemplo, que yo era un 5 vale lo mismo que un 10 para mí. Digo, en la ingeniería Totalmente. me valía un 5 lo mismo que un 10. Digo, me olvido de la asignatura y voy a por la siguiente. Y en cierto aspecto digo, joder, es verdad que si a lo mejor se hubiese aprovechado ciertas asignaturas de ser más pesado con el profesor, de preguntar más, de no sé qué, a lo mejor sabría más de la asignatura. Y de esa asignatura de tercero, que no me acuerdo de nada, si hubiese sido más pesado, a lo mejor sí me acordaría. No, totalmente, pero esto es un aprendizaje a tiro hecho, como quien dice. O sea, a mí también me pasa, es decir, hostia, es que he dado cosas que sí recuerdo y tal, pero tengo que buscarlas porque realmente no las interioricé tanto como para saberlas. Tengo la herramienta de que sé que tengo que utilizar esto, pero pues tengo que basarme en algo. O sea, al final es también un poco, yo creo que es ley de vida, porque la gente, pues depende de la persona. Se esfuerza más en aprender, le gusta, tal, no sé qué. Al final es un poco Claro, también... depende de la persona. Hay gente, a mí, por ejemplo, estudiar no me encanta, pero he sido un malísimo estudiante, lo único que soy un cabezota que me pongo ahí a estudiar, a estudiar, a estudiar y a mí me cuesta a lo mejor 10 horas estudiar, lo mismo que a otra persona 2 o 3, pero Justo. así es, cada persona somos un mundo. Entonces, claro, tú terminas ya la carrera y quería preguntar, ¿cómo está el tema salarial en esto del Salesforce? Una persona que acaba de terminar la carrera, por ejemplo, y quiere meterse en Salesforce, no sé cómo van los escalafones, pero ¿cómo sería el sueldo? Vale, pues o sea, la verdad es que pues, Salesforce está igual que todas las tecnologías informáticas o relacionadas con la informática, está bastante bien. Entrando o sea, en prácticas, una vez que acabas las prácticas y entras con un contrato junior, puedes tener fácilmente entre un 19.000, 21.000. Fácilmente en un año te puedes poner rápidamente en 24 y luego ya un poco depende de tu proyección. Pues, al final esto es un poco como todo, cada uno tiene un nivel de subida de aprendizaje. Entonces rápidamente te puedes poner, hablando de 3 4 años, puedes estar en más de 30.000 fácil. Y luego ya un poco si eres muy bueno, si eres muy importante o tienes unas habilidades y unas capacidades ya más allá de lo que sería el conocer Salesforce o tener la solución de Salesforce, porque ya entras en parte de gestión de equipo, gestión de clientes, gestión, que es un poco ya también lo que te sube mucho más también el rango salarial. Claro, al final la gestión es llevar, eso es lo que tú dices, equipos y todo esto, y esto te suma valor porque al final estás llevando tal proyecto, que tal proyecto vale X dinero, o estás llevando, a lo mejor vas a incluir a un nuevo proyecto, entonces estás atrayendo como patrimonio a tu empresa, por así Eso decirlo. es, ya no es la parte de ejecutar, por así decirlo, de tengo una tarea o un proyecto que se divide en tareas, sino luego también la parte de arquitectura. El arquitecto también es muy valorado porque el hacer una buena arquitectura que sea capaz de escalar en un futuro también es muy importante. Pero ya no la parte de ejecutar, obviamente también está muy bien valorada en el mundo de Salesforce, o sea, siendo un buen desarrollador, teniendo las capacidades, puedes cobrar bastante bien rápido. Sino la parte de gestión es gestionar ese equipo, el cómo se hacen las cosas, los problemas reales de la vida con clientes, los problemas... O sea, la vida de una consultora son muchos picos de trabajo. Hay días donde, pues, si tienes que entregar un proyecto, pues tocará echar horas. Hay días donde puedes tener más calma y vivir más relajado. O sea, yo aquí doy mi opinión y que la gente no se piense que una consultora es un trabajo de 8 horas. Todos los días entro y me voy. Sí, pero la realidad es que si quieres echarle horas y trabajar bien y tener proyección, con eso, conformismo, es más complicado. O sea, se puede llegar porque al final es una estabilidad laboral que tú tienes que tener y conciliarla con tu vida personal. Pero creo que hoy en día las consultoras o el trabajo de más tecnológico te da la posibilidad de la flexibilidad
de balancearlo a lo largo de un día. Claro, al final todo es un poco actitud, ¿no? Si tú quieres dejar un buen trabajo y te estás apretado porque el deadline es en 2 días, pues tienes que echar más horas, a no ser que seas a lo mejor, pues eso, conformista, que dices, mira, a mí me pagan por hacer mi trabajo, yo llego hasta esta hora y no me da la vida. Pues aquí, Claro, y eso va a decir el jefe, vale, pues este chico, pues a lo mejor pero ahí, a ahí el otro por saco. qué, porque al final tú eres responsable de tu tarea. Obviamente, siendo un perfil junior, serás menos responsable y el senior o el jefe de proyecto será el responsable y el que tendrá que dar la cara. Pero claro, si a ti se te otorga una tarea estimada en 3 días y han llegado 4 y en 5 hay que entregarlo y no está, si tú decides irte, estás en tu derecho. Obviamente no es tu responsabilidad. Bueno, es tu responsabilidad, Ya. pero la responsabilidad real es de otra persona. Entonces es a lo que yo me refiero con, coño, el ser responsable con uno mismo, el saber cuál es mi trabajo y pues, te han dado X tiempo, que no siempre te dicen, estos son 8 horas de trabajo, se suele estimar más por ese margen de error o lo que sea. Entonces, Claro, pero a lo mejor si te han dado un margen así que no es real, que de verdad tienes que echarle más horas sí o sí, ahí tienes que apretar o apretar. es un poco lo que decimos siempre, depende de la persona. Es que si quieres apretar, pues apretarás y te echarás horas y a lo mejor dejarás de hacer cosas y luego pues te puedes arrepentir en un futuro. Pero al final, a mí personalmente, ser responsable de algo y que ese algo no salga, pues me parece que estoy haciendo un mal trabajo. Ya, y eso luego te resta puntos, obviamente, a la hora de promocionar. Totalmente. O sea, al final sabes que esta persona viene, trabaja X tiempo, no es responsable con sus tareas, por lo cual ahí se queda. Pero esto es un poco, depende también mucho de los casos. Son casos muy Mm. puntuales o casos, pero que es, no entro, por ejemplo, un trabajador de un supermercado que tiene unas horas, entra, sale y se va de una tienda. Aquí fluctúa todo más en base al Claro, tiempo del que es proyecto, una a cuándo, consultoría, es claro, o algo sea, totalmente distinto, no es que un desarrollo de este inicio, este fin, que tiene una, no me acuerdo cómo se llama, la waterfall, esta, sí, la la metodología. metodología de cascada, que son los tiempos súper tal. No, aquí esto depende de, oye, pues este cliente me ha pedido justo esto y no solo este, sino que 3 clientes me lo han pedido a la vez y necesito hacerlo Y para que, o ayer. sea, en el mundo ideal, todo el mundo sabe que la metodología de cascada se entrega en tal sitio, tal todo. El Scrum, todo es muy bonito, pero la realidad es que lo mismo pasa X cosas, pues una situación geopolítica. Nosotros hemos tenido proyectos, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, donde se han paralizado. Entonces, ya está, o se paralizan. Y luego ese proyecto que se ha paralizado durante 2 años por una situación geopolítica, se tienen que entregar. Entonces, ¿qué pasa? Eso ya, ese balance. O sea, Ya. que el mundo real es más complicado de todo, tal, 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 tal. Yo tengo mis horas. Y no estoy diciendo que no se tiene que llegar a ese punto, que se tiene que llegar, porque al final tú trabajas para algo o alguien, pero sí que es un poco el tener responsabilidad de uno mismo y de ser consciente de tus tareas. Ya. Y organizarse y ver qué es lo más, qué es lo que más te va a llevar tiempo, lo que menos, y ser sincero contigo mismo y, oye, hay que llegar aquí, vamos para allá. Y claro, tu puesto de trabajo actualmente a nivel de escala, ¿qué sería? Eh, bueno, pues yo ahora mismo soy consultor técnico, lo podríamos denominar, y sería de la capa senior, ¿vale? Del equipo. Y bueno, también soy líder de equipo, bueno, que al final también es una responsabilidad que tienes sobre otras personas. Y bueno, también un poco gestor de proyectos, jefe de proyectos, y un poco, pues eso sería como mi definición de puesto. Claro, ¿y esto qué implica? ¿Qué labores tienes? Pues tanto a nivel de gestión de equipo, ya sea o las necesidades que pueda tener una persona a nivel de equipo, vacaciones, situación personal, dudas sobre alguna cosa económica, es tu responsabilidad porque es el jefe de equipo. Tanto como a nivel de proyectos, gestión de proyectos, esa relación de cliente, el mantener que el proyecto esté bien, que el cliente esté contento, que se entreguen las cosas, esa responsabilidad de nos comprometemos a tal fecha, se entregue. Y luego un poco pues ya también la parte ejecutora, que es un poco voy a donde hay que cubrir un poco la necesidad del proyecto, del día y cómo vayan
fluctuando los días realmente. Claro, ¿también llevas un poco la relación con el cliente o eso sería en un escalafón más o cómo se llevaría eso? Depende del proyecto, o sea, hay proyectos donde a lo mejor sí que esa conversación con directivos, por así decirlo, la lleva más la parte de un socio o una directora, pero también, pues bueno, pues con la capa más de negocio pura y dura o el día a día, pues ese día a día lo llevas tú realmente. Ujú. Y claro, para llegar a tu puesto de trabajo, ¿cómo dirías que debe ser el desempeño de una persona? O sea, ¿cómo debe ser el crecimiento? Vale, pues aquí es un poco ya entramos en lo que cada uno quiera ser en el futuro o qué le gustaría ser, porque hay gente que es yo me gusta desarrollar y me quedo detrás de la capa de desarrollo, ¿vale? Luego también un poco la capa funcional, que es cómo funciona lo que habíamos dicho al inicio. Eh, Todo eso lo voy captando, lo voy trasladando a las funcionalidades de la herramienta, tengo esa relación de entendimiento de negocio, ¿vale? Y una vez que tienes ya como esas habilidades, ya luego puedes ir un poco más a la capa de arquitectura, sería yendo por la rama más técnica, y luego un poco más por la capa funcional, podrías ir un poco más a la capa de gestión, de pues gestión de proyectos, gestión de entregables, pero siempre hay un poco también que puedes ir un poco mixto, ¿vale? Que sería como mi punto ahora mismo y es un poco lo que tú quieras, o sea, realmente si te gusta gestionar proyectos o si quieres probarlos, pues tienes que ir orientándote a esa rama un poco también, o sea, vas a dejar de ejecutar muchas cosas porque ya las ejecutan otras personas, pero luego pues si quieres ir por la rama de arquitectura no tienes por qué tener esa gestión de cliente que no quita que hables con cliente, que es diferente. Claro. Y si una persona es muy ambiciosa y dice, mira, quiero estudiar Salesforce y quiero ser, yo qué sé, socio de la empresa, ¿podría llegar a serlo o es un camino bastante Es un complicado? camino bastante complicado, sinceramente. Hay mucho, ya no es el conocimiento que puedas tener en Salesforce, que al final el ser socio lo que necesitas no es conocer de Salesforce, es gestión de un equipo grande que seas capaz de solucionar problemas de Salesforce y la relación con el cliente, el conocer clientes, tener negocio, generar negocio. Entonces son como dos cosas muy distintas. Es verdad que yo he tenido socios donde pues empezaron conociendo Salesforce, pero pues bueno, o sea, al final una vez que ya te dedicas al negocio puro y duro, ya no ejecutas en Salesforce o tocas Salesforce. Claro, a lo mejor hay un punto en el que tendrías que hacer un máster como el MBA este, ¿no? Que es Por para saber ejemplo. llevar negocio y todo esto para ascender más. ¿Cuál dirías que es el punto exacto para estudiar un tipo de máster de este? Es que ahí un poco también depende de dónde te quieras orientar tú, porque al final si tú te quedas en en la parte tecnológica totalmente, técnica, etcétera, tienes mucha proyección para adelante, tienes subidas de rango salarial también para adelante, porque al final la parte técnica es muy importante. Y luego a nivel de gestión sería ya un poco la capa de gestión, pero te puedes incluso salir de la capa de gestión o la capa Salesforce o lo que sería Salesforce, el ecosistema de Salesforce porque tú ya te estás centrando en pura gestión, en negocio, en generar negocio, que te puedes especializar en Salesforce, pero también puedes tener otras herramientas o tecnologías. O sea, imagínate que hay un chaval que es puro técnico y quiere ser, ¿qué sería el máximo rango para un técnico? ¿El arquitecto? En principio sí, o sea, al final también es un poco lo que quieras llegar, sí, o sea, el arquitecto es el cojo, esto tengo todas las soluciones, sé las soluciones y no las tengo, ver cómo escalar o arreglar problemas, pero de una manera correcta, ¿vale? Y luego ya sabe, el arquitecto sabe que, pues para esto hay que hacer un desarrollo, para esto hay que hacer un componente, para esto hay que usar esta funcionalidad estándar de Salesforce, el modelo de datos. O sea, que tiene un contexto general de la aplicación gigante y sabe a la perfección cómo funciona, qué se necesitaría para cada cosa. Hace estimaciones, entiendo también, pues él sabe También, el esfuerzo que dedica a cada cosa. eso es. Entonces, por curiosidad y no, a lo mejor si no lo sabes no hace falta decirlo y tampoco quiero que sea el caso de tu empresa, por ejemplo, pero ¿sabrías decir en cuánto se puede posicionar el salario de una persona, un arquitecto de Salesforce? Pues hoy en día, arquitectos buenos, más de 50.000 fácil. Claro, y sin tener no sé, y sin ser directivo, por así decirlo, al final. Sí, no entrarías en la capa ya, al final depende un poco también de la empresa, pero ya teniendo un rango salarial, sueles entrar en una capa diferente o ya no sería, por así decirlo, el core de la empresa,
pero más por salario, pero es un poco depende del tipo de empresa. Y si te dedicas a la rama de gestión, lo máximo que podría ser. Entiendo que al final manager, directivo, socio podría llegar a ser, etcétera. Es un poco también la estructura de la empresa, pero sería más esa rama. Claro, y depende un poco más, al final lo de socio es más pues, necesidades de negocio, pues a lo mejor tú te llevas mejor con clientes o X o no sé qué factores pueden influir porque realmente Es yo que lo veo tan lejos. yo es que socio yo creo que es generar negocio, es decir, aunque suene así raro, es decir, al final una persona que tiene que generar negocio tiene que ir pues, a comidas con clientes, sacar información, tener contactos es muy importante, un poco toda la capa de relación o negocio que pueda haber en ese aspecto. Bueno, pues entonces digamos que eres manager o director de Salesforce. ¿Cuánto? Otra vez, no quiero ejemplos tuyos que te puedan meter en problemas, pero sí a lo mejor algo general que sepas Ahí de ya un Salesforce. poco al final es la... O sea, es que son estándares de mercado totalmente. Es decir, la capa de management, de manager, por encima de los 50.000, 60.000 y directivos, pues también un poco depende realmente de la empresa, del tipo de empresa que sea y de tu cargo realmente. Es un poco ya se puede mover en esas cantidades. Ok, pues ya dejando un poco el salario aparte, vamos a hablar también un poco, ¿sabes cómo está la situación del Salesforce de irte a lo mejor a otro país a trabajar? Si es mejor, peor o cómo funcionaría. Sí, o sea, realmente para el problema de salario que tenemos en España, es verdad que el Salesforce se cobra muy bien, o sea, es decir, se cobra bien. Tienes rápidas salidas a un salario competente y bastante bueno. Pero luego, pues obviamente, como en el resto de trabajos, en otros países se llega a cobrar burradas mucho más grandes. Estados Unidos sería el mundo ideal, porque ahí entras ya de junior siendo ingeniero informático, cobrando 3 veces más que en España, fácil. Pero, pues bueno, al final luego también depende un poco de la tipo de moneda que haya en ese país, pero se cobran también bastante bien. O sea, ¿no tienes algún caso cercano que digas, oye, pues se ha ido y le está yendo de locos? De Salesforce, conozco a una persona, pero no sé en qué Nada rango muy cercano. salarial se mueve, entonces, pero sé que le va bien. O sea, al final es países de Europa, del norte de Europa, donde obviamente pues vas a estar cobrando mucho más que en España, pero porque el nivel de vida o el nivel de salarios es 3 veces más que en España. Y un poco por finalizar, ¿qué consejos le darías a alguien que dice, bueno, pues voy a adentrarme en esto del Salesforce y pues no sé si estudiaría carrera, no estudiaría carrera, directamente voy con el Trailhead? ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiere dedicar y quiere ascender o quiere ser técnico? ¿Qué consejo le darías? Vale, pues aquí mi mayor consejo es, y esto yo creo que es aplicable un poco a todo lo que tú quieras aprender, es ser paciente, el entender conceptos y que tener muy claros los conceptos, porque es verdad que lo que aprendes en el momento inicial, que hay que ser como una esponja, hay que absorber todo, es lo que en un futuro te va a valer, porque tú vas asentando los conocimientos y a lo mejor puedes tener conocimientos de una cosa aquí, conocimientos de otra aquí, conocimientos de otra aquí, y tienes 50.000 conocimientos que no sabes cómo se relacionan, pero en 3 4 años ya ves toda la visión global de todo y entonces ya vas viendo esa relación, pero tú ya has asentado bien el conocimiento de cada cosa. Si quieres ir con carrera, con módulo directamente, depende mucho de la persona y de las capacidades de una persona realmente. Ok, pues muchas gracias. Y lo iba a concluir, pero me ha surgido otra pregunta y es, hay mucha gente también que entra en informática y dice, odio la programación. En Salesforce también hay camino para aquella gente que dice, odio la programación a muerte, no quiero tocar una línea de código. Sí, de hecho, Salesforce está apostando mucho por lo que ellos denominan low code, que sería plataforma, configuración de plataforma, pero al final sí que es necesario que tener ese conocimiento de lo que es un bucle, las condiciones, una integración, que eso ya son cosas más técnicas, pero al final tú si estás utilizando un loop, un bucle, tienes que saber cómo funciona, que quieras que sea en código o no, es un poco la diferencia.
Claro, pero al final hay gente que dice, mira, el código, no vas a profundizar tanto con el low code que como que con el código. Al final el código tienes objetos, tienes la relación, que si a lo mejor tienes una integración con el cliente y, o sea, ya es meterte en jaleos Eso es. bastante más grandes. Sí, o sea, es verdad que tiene soluciones bastante rápidas para agilizar ese low code, pero obviamente la solución más profunda siempre te lo va a dar un desarrollo. Y también iba a terminar, pero se me ha surgido otra pregunta, y es el tema de la inteligencia artificial, que lo habíamos hablado, ¿cómo está actualmente en Salesforce? Pues están apostando bastante fuerte. De hecho, o sea, el otro día, el martes, sin ir más lejos, tuvimos un evento donde yo participé haciéndoles una demostración, contándole lo que es la IA a clientes. Y al final está apostando muy fuerte eso, pues toda la parte de la IA, lo que sería más relacionado con las posibilidades dentro de Salesforce, aparte de una IA generativa, también la parte de unos agentes generados por la IA generativa donde sean totalmente autónomos, esa gestión de una conversación totalmente con una máquina, por así decirlo, y no la intervención humana, el agilizar pasos al trabajo diario de las personas, ahorrando tiempo, por lo cual dinero a la empresa, toda esa parte de la IA está apostando mucho y está... De hecho, yo creo que ahora mismo está todo volcado en esa parte de la IA, en Salesforce, y se dejan pues muchos juguetitos, como yo digo, que han sacado que hay que sin arreglar. O sea, tú dirías que esa parte de la IA está a nivel de mercado, porque ahora la IA está en todos lados, ChatGPT, Dalí, todas estas cosas. Sí, o sea, no se puede comparar a una herramienta IA pura y dura, porque al final tú lo estás adaptando a una plataforma donde tienes que tener en cuenta la seguridad de la información, ¿vale? Entonces, pero sí que es verdad que están generando una arquitectura muy buena, pues adaptando a todo lo que se pueda venir. Entonces, tiene las capacidades, pero tiene que crecer también mucho más. Ok. Y otra vez, perdonadme, iba a terminar, pero es que justo se me ha ocurrido la pregunta que era... me he quedado en blanco. Eh, coño, es que además era una pregunta que tenía yo cuando... Ah, vale, ya. Era que cuánto más tiempo iba a estar la inteligencia, digo, no, el Salesforce en el mercado, como el que no fuese una herramienta volátil. Ahora te lo vuelvo a decir otra vez porque es que se me ha, o sea, mientras que se me ha esfumado. Lo noto muchas veces que en mi cabeza que de repente tengo la idea y de repente empieza, la veo más lejos. Esfumarse, ¿no? La veo más lejos y digo, no. Esto lo corto luego. ¿Quieres ver por dónde te habéis quedado? ¿O no? Es que otra vez he empezado. Y otra vez iba a terminar. Vale, pues empieza de como y... Y otra vez tengo que decir otra pregunta porque me ha surgido. Y es que si Salesforce, claro, yo cuando empecé a hacer las prácticas con vosotros, dije, es que esta herramienta va a durar en el tiempo, va a perdurar. O sea, ¿cuánto tiempo crees que puede durar esto a largo plazo? Aquí el cuánto va a durar y predicción de futuro, yo pues yo espero que dure mucho, porque al final yo me dedico a ese aspecto, pero sí que lo que puedo decir es que ya lleva 20 años en mercado, ha evolucionado bastante y a nivel CRM mundial es el número uno, o sea, está posicionado como número uno, donde todas las grandes empresas, la realidad es que tienen un Salesforce por detrás para esa gestión de clientes y hoy en día en todas las empresas está implementado. Claro, toda empresa necesita un CRM y un ERP, que otra Eso vez voy a preguntarte cuál es la diferencia entre un CRM y un ERP. Vale, pues yo al final me dedico a la parte del CRM, ¿vale? Que sería esa relación de gestión de las relaciones con las personas o con las empresas, como hemos explicado antes. Y un RP está más ya la gestión de esos recursos, ¿vale? Es decir, facturación total, o sea, depende del RP, obviamente, porque hay diferentes RPs. En nuestra empresa el SAP es bastante conocido, que también, pues, a nivel que Salesforce tiene muchísimas salidas, SAP es otra tecnología que tiene muchísimas salidas, ¿vale? Y es un poco más la gestión de esos recursos. Ok, pues ahora ya, perdonadme si me he enrollado con las preguntas, pero es que de repente mi cabeza empieza a funcionar más y digo, necesito preguntar esto. Entonces, pues nada, ya aquí ya sí que vamos a terminar. Muchísimas gracias por venir y por dar un poco de visibilidad a esta salida de esta carrera, porque
Eso es lo que hemos hablado durante todo el podcast. No se ve en ningún lado. O sea, a no ser que te metas directamente en el mundo, no lo vas a ver. Entonces, ya sabéis una nueva salida de la ingeniería informática y que está muy bien en el mercado. Entonces, muchas gracias por venir, darle a like, suscribiros, compartirlo y nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. ¿Cuánto ha sido?